Bienvenidos, Satoshi maníacos del cripto. Hoy vamos a realizar un análisis exhaustivo de las principales criptomonedas del mercado: Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y XRP. Examinaremos sus movimientos recientes, niveles de soporte y resistencia clave, y proyecciones de precio a corto, mediano y largo plazo. Además, discutiremos cómo la situación global está afectando a los mercados financieros digitales y finalizaremos con una recomendación estratégica para los próximos días. Hoy tenemos un programa brutal con temas que no solo afectan el ecosistema cripto, sino que también podrían cambiar las reglas del juego financiero global. Así que quédate hasta el final porque este análisis no lo vas a encontrar en cualquier parte. Vamos con todo. Bitcoin. En las últimas semanas, BTC ha mostrado un patrón de consolidación tras su último rally alcista. Ha testeado la resistencia de $85.000 en varias ocasiones, sin lograr superarla de manera sostenida. En las últimas semanas, Bitcoin ha mostrado un patrón de consolidación tras su último rally alcista. Después de alcanzar un mínimo de $76.606 estadounidenses el 11 de marzo, BTC rebotó, pero los toros no lograron mantener el precio por encima de $84.500 estadounidenses el 12 de marzo. Si Bitcoin rompe la resistencia de $85.000 con volumen alto, podríamos ver un nuevo impulso hacia $90.000, donde se encuentra la próxima resistencia psicológica. Si BTC pierde el soporte clave de $80.000, podríamos ver un retroceso hasta $75.000 o incluso $70.000 si la presión vendedora aumenta. A corto plazo, Bitcoin podría moverse en un rango lateral, pero a mediano y largo plazo, los analistas ven un posible rally si se mantiene sobre $80.000, en caso de un evento macroeconómico positivo. En caso de un evento macroeconómico positivo, como una mayor adopción institucional o regulaciones favorables, BTC podría alcanzar nuevos máximos históricos. Si Bitcoin supera la resistencia de $85.000 estadounidenses con volumen significativo, podríamos ver un impulso hacia los $90.000 estadounidenses. Si BTC pierde el soporte clave de $78.000 estadounidenses, podríamos ver un retroceso hasta los $73.777 estadounidenses. A corto plazo, Bitcoin podría moverse en un rango lateral. Sin embargo, a mediano y largo plazo, si se mantiene por encima de $78.000 estadounidenses, los analistas ven un posible rally alcista. Ethereum. Movimiento reciente. ETH ha mostrado signos de recuperación tras un retroceso significativo, apoyado en un incremento en la actividad en DeFi y contratos inteligentes. Ethereum cayó al soporte de $2.111 estadounidenses el 7 de marzo, lo que indica que los bajistas han mantenido la presión. Si supera la resistencia de $2.000 con volumen, podríamos ver un repunte hasta los $2.200 impulsado por el creciente uso de su blockchain. En caso de perder los $1.800, ETH podría caer hasta los $1.600, lo que podría atraer compradores institucionales. Ethereum sigue siendo un activo fuerte, especialmente con la adopción de su tecnología en DeFi y contratos inteligentes. A largo plazo, la reducción en la emisión de ETH podría impulsar su valor. ETH cotiza alrededor de los $1.895 estadounidenses con una resistencia en $2.111 estadounidenses y soporte en $1.800 estadounidenses. Ethereum cayó al soporte de $2.111 estadounidenses el 7 de marzo, lo que indica que los bajistas han mantenido la presión. Solana Sol se encuentra en los $125 estadounidenses con una resistencia clave en $130 estadounidenses y soporte en $120 estadounidenses. Solana ha estado formando una base sólida en estos niveles. Una ruptura por encima de $130 estadounidenses podría llevar a Sol a los $150 estadounidenses. Si Sol pierde los $120 estadounidenses, podría caer hasta los $110 estadounidenses antes de encontrar demanda. Solana sigue consolidando su ecosistema con desarrollos en NFTs y DeFi. Y por último, XRP cotiza alrededor de $2 estadounidenses con 31 centavos. La resistencia clave está en $2 estadounidenses con 50 centavos, mientras que el soporte principal se ubica en $2 estadounidenses con 20 centavos.
Si XRP rompe $2 estadounidenses con 50 centavos, podría dirigirse a $2 estadounidenses con 75 centavos. Si cae por debajo de $2 estadounidenses con 20 centavos, el próximo nivel de soporte fuerte está en $2 estadounidenses. A largo plazo, si la demanda institucional y la claridad regulatoria avanzan, XRP podría beneficiarse enormemente. Para los traders activos, es crucial estar atentos a los niveles de soporte y resistencia mencionados. Un enfoque prudente sería establecer stop loss adecuados y no sobreapalancarse en un mercado tan volátil. Además, la gestión del riesgo es clave en este entorno. Vigilar los anuncios de políticas monetarias en Estados Unidos, ya que impactan directamente en la liquidez del mercado cripto. Seguir el comportamiento de las altcoins en relación con BTC, ya que pueden presentar oportunidades de inversión. Estar atentos a la acumulación de grandes inversores en los niveles clave de soporte. Conclusión: Bitcoin y el mercado en general están en una etapa de consolidación. Si los niveles de resistencia clave se rompen, podríamos ver un fuerte impulso alcista. Sin embargo, si los soportes se pierden, una corrección más profunda no está descartada. Ahora Satoshi Maníacos, las noticias del mercado cripto. Turquía endurece regulaciones cripto. Señores, Turquía sigue tomando medidas drásticas en el ecosistema cripto. Recientemente, el gobierno anunció nuevas regulaciones para exchanges e inversionistas con el objetivo de fortalecer la supervisión y evitar actividades ilícitas. Estas nuevas normativas incluyen requisitos de transparencia más estrictos para las plataformas de intercambio, además de la obligación de reportar transacciones sospechosas a las autoridades financieras. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? Turquía ha visto un incremento significativo en el uso de criptomonedas debido a la alta inflación y la devaluación de su moneda, la lira turca. Las criptos se han convertido en una alternativa para los ciudadanos que buscan preservar su riqueza, lo que ha llamado la atención del gobierno. Con esta regulación, buscan evitar posibles fugas de capital y tener un mayor control sobre el dinero que circula en la economía digital. A nivel global, esto refuerza la tendencia de los gobiernos hacia un mayor control sobre las criptomonedas. Países como Estados Unidos, la Unión Europea y China ya han implementado medidas similares. La gran pregunta aquí es: ¿esto impulsará una mayor adopción institucional o empujará a los inversionistas hacia mercados menos regulados? Déjamelo en los comentarios. ETFs de Bitcoin rompen racha de pérdidas. Atención, inversores. Los ETFs de Bitcoin han roto su racha negativa con una entrada neta de $13,3 millones. Esto nos da una señal de que hay un cambio de tendencia en la demanda institucional. ¿Qué significa esto realmente? Los ETFs de Bitcoin son una puerta de entrada para grandes inversionistas institucionales que no quieren lidiar con la custodia de criptoactivos de forma directa. Un aumento en la entrada de capital a estos fondos puede ser interpretado como una señal de confianza en el mercado de Bitcoin, especialmente en un momento en el que se han visto caídas en el precio debido a incertidumbre macroeconómica y regulatoria. El hecho de que estos ETFs hayan vuelto a atraer inversiones podría indicar un posible cambio en la tendencia de BTC. Es fundamental observar los próximos movimientos de la Reserva Federal y otros factores macroeconómicos, ya que estos influirán en la percepción del riesgo de los inversionistas. Además, este repunte podría significar el comienzo de una nueva fase alcista para Bitcoin, con precios que podrían romper resistencias clave en las próximas semanas. La familia Trump y Binance. Ahora vamos con un tema explosivo. Se rumorea que la familia Trump ha tenido conversaciones con Binance para adquirir una participación en el exchange. ¿Qué implicaciones podría tener esto en la regulación de criptomonedas en Estados Unidos? ¿Podría ser un intento de Trump por consolidar su influencia en el sector financiero descentralizado? Sabemos que Donald Trump ha expresado posturas mixtas sobre las criptomonedas. Durante su mandato, su administración tuvo una postura reguladora más estricta, pero a nivel personal, ha mostrado interés en los activos digitales. La posibilidad de que su familia se involucre en Binance podría generar un cambio de narrativa dentro de la política estadounidense. Por otro lado, Binance ha estado bajo el escrutinio de múltiples reguladores en Estados Unidos, con investigaciones en curso sobre su cumplimiento normativo.
Si este acuerdo llegara a concretarse, podría tener implicaciones políticas y estratégicas profundas, afectando tanto a la percepción del exchange como a las futuras regulaciones en el país. Sin duda, esta es una noticia que debemos seguir de cerca. Bolivia evalúa uso de cripto para importar combustible. Esto es un giro interesante en la economía de Latinoamérica. Bolivia está considerando utilizar criptomonedas para importar combustible, una medida que podría cambiar la manera en que el país maneja sus transacciones internacionales. El problema principal de Bolivia radica en la escasez de dólares, una situación que afecta su capacidad de importar productos esenciales como el combustible. Al adoptar criptomonedas, el gobierno podría sortear algunas restricciones internacionales y acceder a proveedores sin necesidad de depender del sistema bancario tradicional. Sin embargo, hay desafíos importantes. El gobierno boliviano históricamente ha sido escéptico respecto a las criptomonedas, incluso llegando a prohibirlas en el pasado. Ahora, con esta iniciativa, estaríamos viendo un cambio de postura que podría abrir nuevas oportunidades para la adopción de cripto en la región. Si Bolivia avanza con esta medida, otros países con problemas similares podrían seguir el mismo camino, impulsando aún más la utilidad real de las criptomonedas. Metapool y su proyecto de IA. Finalmente, hablemos de innovación. Metapool ha iniciado su primera ronda de financiamiento para un proyecto de inteligencia artificial. La combinación de blockchain e inteligencia artificial es una de las áreas más prometedoras en el mundo de la tecnología. Metapool busca desarrollar soluciones que integren IA con sistemas de staking, automatización de validación y gobernanza descentralizada. Con este proyecto, podríamos ver un nuevo paradigma en la forma en que se gestiona la liquidez en los protocolos DeFi, permitiendo una optimización basada en análisis de datos en tiempo real y predicciones más precisas del comportamiento del mercado. Si bien todavía estamos en etapas tempranas, el éxito de este proyecto podría marcar un antes y un después en la relación entre blockchain e IA. Grandes empresas tecnológicas ya están explorando estos campos, y Metapool podría posicionarse como un jugador clave en esta convergencia de tecnologías. Como siempre, recuerden que el mercado cripto es un ecosistema en constante cambio y es crucial estar informados y preparados. Para los traders activos, es crucial estar atentos a los niveles de soporte y resistencia mencionados. Un enfoque prudente sería establecer stop loss adecuados y no sobreapalancarse en un mercado tan volátil. Además, la gestión del riesgo es clave en este entorno. Vigilar los anuncios de políticas monetarias en Estados Unidos, ya que impactan directamente en la liquidez del mercado cripto. Seguir el comportamiento de las altcoins en relación con BTC, ya que pueden presentar oportunidades de inversión. Estar atentos a la acumulación de grandes inversores en los niveles clave de soporte. Bitcoin y el mercado en general están en una etapa de consolidación. Si los niveles de resistencia clave se rompen, podríamos ver un fuerte impulso alcista. Sin embargo, si los soportes se pierden, una corrección más profunda no está descartada. Mantente alerta, y sigamos navegando juntos en este emocionante mundo financiero digital. Nos vemos en el próximo vídeo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, recuerden que el mercado cripto es un ecosistema en constante cambio y es crucial estar informados y preparados. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. A seguir construyendo el futuro financiero. Hasta la próxima, Satoshi Maníacos.